Bendiciones, mis amados hermanos y amigos que nos siguen en este nuevo día. Qué bendición encontrarnos hoy para lo mejor de Dios. Siempre que tenemos que meditar, queremos meditar en la palabra de Dios, estamos en lo mejor, porque el mejor regalo que podemos recibir o hayamos recibido jamás en Cristo Jesús es su palabra bendita. Y en estos días estamos enfocándonos en un tema que hemos llamado el dar, la importancia de dar, el milagro de dar. Después de haber recibido tanto de la mano de Dios, dar se convierte en una máxima de nuestra vida. Bienvenidos a nuestro devocional. Hoy quiero compartir con usted una palabra que le he llamado dando, en contexto del nuevo pacto. Cuando hablamos de esta palabra del nuevo pacto, en Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta reflexión me hace pensar en la historia de la obra de la cruz. Cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, casi todos pensamos en el Nuevo Testamento, pero me parece que hay cosas distintas entre el nuevo pacto y el Nuevo Testamento tal como nosotros lo conceptualizamos. El nuevo pacto en realidad es un pacto sempiterno, porque el nuevo pacto tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Pero resulta que en la palabra de Dios leemos que Cristo fue ofrecido como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este nuevo pacto en realidad es el pacto sempiterno, es el diseño maravilloso de Dios desde antes que el mundo fuera, desde antes que el hombre fuera, desde antes que el ser humano fuera. Pero entonces, desde la eternidad, Dios ya había planeado esa bendición para la humanidad en Cristo. Pero cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y al principio todos suponíamos que Dios estaba hablando de Isaac, de la descendencia biológica de Abraham. Pero cuando seguimos leyendo en la Biblia y llegamos a Gálatas 3:16, Dios vuelve a decir que la simiente de la cual él estaba hablando no era Isaac ni la descendencia biológica de Abraham, sino que la descendencia en la cual Dios iba a bendecir al mundo es Cristo. Ahora, ¿por qué quiero traer a colación esta idea? Porque cada vez que nosotros hablamos de nuestra vida espiritual, tenemos que hacer una referencia a Abraham. Abraham es el padre de la fe, no solamente para nosotros los cristianos, sino el padre biológico de la nación de Israel. Abraham lo reconoce el mundo árabe a través de Ismael, lo reconoce el mundo judío a través de las 12 tribus que vinieron de los lomos de Jacob, Israel, y lo reconoce la iglesia como el padre de la fe. Por lo tanto, lo que ocurrió con Abraham también tiene injerencia en nuestras vidas. Abraham tomó los diezmos y sostuvo el ministerio de Melquisedec, y en Hebreos 7 nos dice que este Melquisedec es Cristo. Por lo tanto, cuando Abraham diezmó en un contexto de gracia, porque la Biblia dice claramente que Abraham recibió este nuevo pacto en forma de una promesa. Y después de la promesa que él recibió, Cristo vino a hacer el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham, de ese pacto hecho con Abraham. Por lo tanto, los diezmos no son un tema de ley. La ley llegó casi 500 años después de que Abraham hubiese vivido. Abraham diezmó, Jacob diezmó, Isaac diezmó, Jacob diezmó, y diezmaron las siguientes generaciones hasta que la ley llegó y reguló lo que ya era un comportamiento de más de 500 años. Por lo tanto, cuando decimos que los diezmos son un acto del nuevo pacto, decimos que en Abraham fue establecida la gracia en forma de una promesa. Y él diezmó en términos de gracias a un sumo sacerdote llamado Melquisedec. Y nosotros que vivimos en esta último tiempo, estamos también ofrendando, diezmando, entregando al mismo Melquisedec, que según Hebreos se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cada vez que nosotros diezmamos y ofrendamos, estamos haciendo posible
que la obra que Cristo hizo en la cruz se siga extendiendo. Es verdad que nadie necesita dinero para ser salvo, nadie necesita dinero para ser sanado. Quien le cobre dinero para salvar o para sanar está haciendo un acto fraudulento. Nadie necesita dinero para salvar o sanar, pero sí se necesita el dinero para movilizar el reino de Dios, porque aunque es espiritual, se mueve en este mundo natural. Y requerimos dinero para enviar la obra misionera al mundo, para sostener y ayudar a las familias que lo requieren y que lo necesitan, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo. Necesitamos los diezmos y ofrendas para avanzar con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo que Cristo utiliza para hacer que sea posible la obra de Dios. Véalo de esta manera. Somos los pámpanos, Cristo es la vid. La vid, que es el leño, el tronco, no produce los pámpanos. Nosotros somos los que producen, aunque Cristo es el motivo de nuestra vida. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Cristo es el que dirige la iglesia, nosotros los que hacemos la obra de Dios. Y en este mundo, en tanto la iglesia de Cristo esté en el mundo, necesita cómo movilizarse, y a través de los diezmos y ofrendas usted puede hacer posible que esto ocurra. Yo quiero invitarle a usted, mi amado, en estos días que hablamos de pertenecer. Debemos de pertenecer, sentido de pertenencia. Y cuando tenemos ese sentido, podamos diezmar, ofrendar para que esta casa, la que usted ama, se mantenga vigente en tiempos como los que estamos viviendo. Sentido de permanencia. Debemos de ser consecuentes con lo que hemos recibido y con lo que hemos aprendido. Y sentido de sostenimiento, que tiene que ver con nuestro ministerio, nuestros dones, nuestro aporte material, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Y es para posible que el reino de Dios se siga extendiendo. Vamos a orar, que la palabra le sea a usted por bendición y revelación. Padre, gracias por la bendición de tu palabra en nuestras vidas. Oro que mi hermano y mi hermana sea impartido de convencimiento de que el dar diezmos, ofrendas, primicias es una bendición para los hijos. Y cuando damos diezmos, ofrendas, primicias, aportes al reino, estamos siendo copartícipes del diseño y del propósito de Dios para la iglesia en esta época. En esta época, como en todas las épocas de la historia, vamos a seguir avanzando con el ministerio, con los que tienen el sentido de pertenencia y con su dinero y sus ofrendas sostienen el proyecto de Dios en manos de los seres humanos. Bendiciones.